Es muy importante que nosotros como padres pongamos ciertos límites y establezcamos ciertos estilos de vida para evitar caer primero en obesidad y que como consecuencia de la obesidad se desarrolle la diabetes tipo 2. Si estos niveles son mayores a 200 también entramos en el diagnóstico. Una vez que tenemos el diagnóstico de diabetes de diabetes como tal, tenemos que discriminar si es diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 porque el tratamiento es distinto. La cetoacidosis diabética es una de las complicaciones agudas más comunes en los niños que no tienen un cuidado adecuado de su diabetes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los podcasts de salud. Mi nombre es Enrique Villanueva y los invito a que se queden en esta charla porque tengamos o no un familiar directo, esta es información que nos interesa mucho. Vamos a hablar el día de hoy sobre diabetes, pero diabetes infantil. Para que se den una cuenta de la gravedad del problema, ¿se imaginan el Foro Sol lleno? Ok, al Foro Sol le caben 65,000 personas. Estamos hablando que cada año 78,000 niños van a padecer diabetes infantil. Y qué mejor que la ayuda de los expertos nos oriente para ver qué podemos hacer, no solo para combatirla, sino para prevenirla. Y el día de hoy me da mucho gusto tener aquí en el estudio al doctor Luis Arturo López Rivera. Él es endocrinólogo, pediatra y también pues tiene muchas especialidades, no solo por ser egresado de la Naval, sino porque trabaja en los principales hospitales de México dedicados a ello. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Tenemos un país en donde somos el segundo lugar en obesidad, en donde tenemos un grave problema con el azúcar y en donde nuestros niños ya están heredando la enfermedad que era de los viejos. Así es, el principal factor de riesgo para el desarrollo de diabetes tipo 2 es precisamente la obesidad. En los niños comúnmente el tipo de diabetes que se presentaba era la diabetes tipo 1 o conocida como diabetes infantil, que realmente es una enfermedad de origen autoinmune. ¿Qué quiero decir con esto? Que los anticuerpos de nuestro organismo atacan a nuestro páncreas, que es el encargado de producir la insulina, y entonces el páncreas deja de producirla de manera adecuada y se produce la diabetes tipo 1. Y la diabetes tipo 2 es realmente aquella diabetes que se presenta en edades más tardías y que está asociada o relacionada con malos hábitos alimenticios, con obesidad, con sedentarismo. Y justamente hoy en día, al ser uno de los países donde hay mayor obesidad infantil, se está presentando cada vez más frecuente este tipo de diabetes, que es la diabetes tipo 2. ¿Es una enfermedad que estamos heredando o que estamos provocando los papás? Tiene un poco de ambos. Sin embargo, esto que acabas de comentar, es muy importante que nosotros como padres pongamos ciertos límites y establezcamos ciertos estilos de vida para evitar caer primero en obesidad y que como consecuencia de la obesidad se desarrolle la diabetes tipo 2. En un país como en México, ¿cuáles son los principales factores de riesgo? ¿Cuáles son esos foquitos rojos que como papás, como tías, como abuelitas, los que estamos al cuidado de los niños debemos de poner atención? Específicamente hablando para diabetes tipo 2, sería evitar la obesidad. ¿Y cómo lo hacemos? Con la actividad física diaria. La Organización Mundial de la Salud recomienda 60 minutos al día. Evitar alimentos con altos contenidos de calorías y azúcares. Ha salido un nuevo etiquetado que realmente es muy fácil de identificar aquellos productos con altos contenidos de sustancias nocivas para la salud de los pequeños. Entonces, como padres podemos evitar que consuman pues de manera regular o de manera recurrente este tipo de alimentos y que tengan una actividad física recurrente. Hay veces que como papás pues, los llevamos al gimnasio, los llevamos al fútbol o a la danza. Tenemos hijos que podríamos pensar tienen una salud por el hecho de ser niños. ¿Cuáles son estos síntomas o estas primeras banderitas que nos alertan para saber si podemos tener un niño que en el futuro le pueda dar diabetes infantil? Claro, bueno, de antemano la prevención es lo más importante, como lo comentas. Entonces, incluso aunque el niño esté asintomático, es decir, que no presente nada, es bueno que acuda a sus revisiones eventuales con el pediatra, porque nosotros podemos pensar que nuestro hijo se encuentra en un peso adecuado y a lo mejor no. Últimamente se ha normalizado mucho el sobrepeso y la obesidad y podemos identificar esos pacientes con sobrepeso y obesidad como niños con un peso adecuado y no nos percatamos hasta que tenemos una revisión médica, ya sea por el médico general, el pediatra o en mi caso como endocrinólogo pediatra, identificar que este niño ya está con un peso excesivo y que tiene un factor de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2. ¿Hay algún periodo de descuido, por decirlo así de una manera, en que el niño esté en riesgo? Ahorita yo ya tengo a mi hijo tiene sobrepeso, lleva 3 años así.
¿Es reversible o ya es como obesidad igual a diabetes? No. Afortunadamente hay banderas muy particulares, como la presencia de acantosis nigricans, que es el escurecimiento de la piel en algunas partes como el cuello. Parecería como si trajera el cuello sucio, Exactamente. ¿no? Y no, esa es una manchita negra. Así es, igual en la axila, en las ingles, puede ser que el niño empiece a tener picos de hipertensión arterial. Son datos que a simple vista nos deben de llamar la atención y debemos de acudir con el médico a que se le haga nuestro pequeño una revisión extensa. ¿Qué significa? ¿Que se cansan muy rápido? ¿Que están hiperactivos? O sea, a nivel de síntoma, a nivel de papá, ¿no? Mi hijo tiene las manchitas y yo siempre le he dicho que se limpie el cuello y el cuello está limpio, pero tiene las manchitas. Eso es acantosis. ¿Qué otra cosa así como a nivel un poquito más alejado de lo clínico, sino lo personal? Sí, bueno, de entrada ese es un signo muy visible, pero igual el niño puede empezar a tener más cansancio para realizar sus actividades o se cansa más rápido que el resto de sus compañeros y esto pues no es normal, ¿no? Un niño debe ser activo y si este pequeño se cansa más pronto respecto al resto de sus compañeros, se agita, se fatiga, pues eso es algo que nos debe de llamar la atención y llevarlo a la consulta para poder prevenir la evolución a la diabetes. Doctor, hace un par de décadas la diabetes era símbolo de tragedia, ¿no? Porque lo relacionamos con la inyección todos los días de insulina, casos en donde si no te inyectabas podría ser fatal, pero por fortuna ahorita la tecnología y la medicina nos ha dado avances bien importantes en donde si ya no hay de otra y tenemos a un paciente diabético en casa, se puede llevar de la mejor manera. ¿Cuáles son los diagnósticos y los tratamientos que ustedes recomiendan, sobre todo en este caso en los niños? Claro, bueno, de entrada el diagnóstico de diabetes se hace con una glucosa en ayuno por arriba de 126, así como hay un estudio en el que se toma una carga oral de glucosa, es decir, un líquido con mucho azúcar, y posteriormente a las 2 horas se toman los niveles de glucosa. Si estos niveles son mayores a 200, también entramos en el diagnóstico. Una vez que tenemos el diagnóstico de diabetes de diabetes como tal, tenemos que discriminar si es diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, porque el tratamiento es distinto. La diabetes tipo 1, al ser una enfermedad autoinmune y que prácticamente nuestro páncreas dejó de producir insulina, lo que tenemos que hacer es aplicar insulina, justo con alimentación y actividad física. En el caso de la diabetes tipo 2 es los cambios en el estilo de vida y puede haber algunos otros tratamientos farmacológicos que no precisamente sean insulina, ya que en la diabetes tipo 1 hay ausencia total de insulina por parte del páncreas, ya no produce nada de insulina, y en la tipo 2 se produce, pero esta insulina es de muy mala calidad. Los niños son súper aguantadores y la salud que tienen es impresionante. En su caso, ¿la diabetes se cura o se trata? Definitivamente la diabetes se trata por lo que tenemos que evitar que se presente, porque una vez que se presenta la podemos tratar y podemos tener una calidad de vida razonable. Sin embargo, lo ideal es no llegar a ese punto. ¿Cuáles son los casos que usted recuerda que le hayan marcado de algunos pacientes, niños o niñas, en donde se hizo las cosas correctamente o en donde desafortunadamente el descuido o la dejadez o algo llevó a un escenario que no fue tan alentador? Sí, desafortunadamente comentábamos previamente que esta cuestión de la pandemia nos dejó muchos sinsabores. En alguna ocasión un pequeño por el cual tuve control de manera rutinaria en relación a su peso, lo dejé de ver precisamente por esta cuestión de la pandemia. Y la próxima vez que lo vi en una situación de cetoacidosis diabética, ya con un diagnóstico bien establecido de diabetes. La cetoacidosis diabética es una de las complicaciones agudas más comunes en los niños que no tienen un cuidado adecuado de su diabetes. Y esto puede llevar a situaciones catastróficas como ingresar a terapia intensiva o situaciones en las que requieran apoyo con medicamentos que sirven para incrementar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. ¿Algún caso de éxito que nos quiera comentar? Afortunadamente la mayor parte de los pacientes con un buen apego por parte de los padres en cada uno de los casos de los niños que viven con diabetes son un eje fundamental para el éxito o el fracaso de sus pequeños. Regularmente, incluso cuando yo estaba haciendo la especialidad, algunos de los pacientes con diabetes tipo 1 eran seleccionados de algunas disciplinas como voleibol, fútbol a nivel juvenil. Entonces, se puede hacer una vida hasta cierto punto prácticamente normal, siempre que se tenga el cuidado adecuado y sobre todo el apoyo familiar. Ese foquito rojo a veces es el que nos enaltece para tener una mejor actividad, para tener una mejor alimentación. Cuando tienes la salud es cuando más te descuidas. Así es. Sí, muchas veces queremos hacer correcciones
cuando ya tenemos el padecimiento. Es válido. Lo ideal es prevenir, evitar que lleguemos a ese punto. Doctor, recapitulando, a ver, entonces, si yo tengo antecedentes de diabetes, tengo que cuidar con mucho mayor cuidado a nuestros hijos, mucho más tiempo. Pero si no tengo antecedentes diabéticos, eso no significa que mis hijos estén exentos. Sí, específicamente hablando de diabetes tipo 1, el único factor de riesgo que pudiera haber es que haya un familiar con el antecedente de la misma enfermedad. Sin embargo, desafortunadamente, como lleva una carga genética importante, ahí aún teniendo todos los cuidados, si ese paciente la va a desarrollar, la va a desarrollar. En relación a la diabetes tipo 2, es prevenible. Puedo tener familiares con diabetes tipo 2, pero no el hecho de que los tenga quiere decir que estoy condenado a padecerla. ¿Cómo influye el aspecto socioeconómico de la sociedad para el cuidado de nuestros hijos? Porque quizá a lo mejor los que estamos en la ciudad tenemos acceso a un poquito más de productos chatarra y los que viven en alguna comunidad creen tener una vida más saludable, no así los riesgos. Definitivamente considero que algo muy importante en este aspecto son las políticas públicas en relación a este tipo de cuidados. Desde la por ejemplo, esta situación de los sellos me parece algo excelente, solamente hay que hacerlo más extensivo y explicar qué significa. La venta de comida chatarra no a la vista o, por ejemplo, algunas regulaciones que tengo entendido se han hecho en relación a que no puede un menor de edad acceder a esos alimentos a menos que el papá vaya con ellos y los compre. Son situaciones que a lo mejor pueden ser muy radicales, pero la verdad es que estamos ante un problema radical, o sea, un problema grave, entonces tenemos que tomar decisiones radicales. Finalmente, y qué bueno que tocó ese punto, políticas públicas, ¿qué es lo que deberíamos de estar trabajando de aquí a 5 años en el país y también pues de aquí a 10 años? Claro, todos los factores protectores, desde el parto por vía vaginal, no sé, disminuir las frecuencias de cesárea, son factores de riesgo que están relacionados con obesidad. Claro, son factores de riesgo para obesidad y posteriormente alteraciones cardiometabólicas, la lactancia materna exclusiva, disminuir el consumo de fórmulas, actividad física en la escuela. ¿Hasta cuánto la lactancia? La lactancia materna hasta los 2 años, como lo dice la Organización Mundial de la Salud. Es interesante lo de los partos naturales, lo de la lactancia, deporte, me comentaba. El deporte, la actividad física se recomienda 60 minutos al día. En nosotros los adultos 30, pero en los niños 60. Quitarnos esa idea de comer mucho, no, comer bien. Comer bien. Porque a veces de los niños es de come mucho porque tienes que estar sano y a veces no es lo mismo. Sí, es una mala costumbre que desafortunadamente nos ha repercutido hoy en día en el número de pacientes con obesidad y diabetes. Oiga, doctor, finalmente, ¿dónde lo podemos encontrar para poder tener su diagnóstico y su tratamiento? Claro, con todo gusto. Mira, nos encontramos en el Hospital Ángeles Acoxpa, en el consultorio 175F, en el primer piso, en el edificio de la consulta externa. Ahí podemos verlos, podemos hacer el diagnóstico en caso de que sea necesario, pero sobre todo la prevención. ¿La diabetes se puede presentar en bebés? Sí, regularmente este tipo de diabetes es la diabetes tipo 1, la que comentaba en un principio, que se relaciona más a una cuestión autoinmune y no precisamente por hábitos. Porque en este caso, bueno, con los niños chiquititos ya más o menos vamos a dar una idea, van creciendo, ya como nos dicen, ¿no? Cansancio, obesidad, pero pues el bebé no sabe, ¿no? Sí, definitivamente en el paciente que se presenta a edades muy tempranas, lo más seguro es que se trate de una diabetes tipo 1, es decir, de etiología o de causa autoinmune y no precisamente secundario a malos hábitos. Acercarse mucho a los pediatras en ese sentido. Así es. Muchísimas gracias, doctor Luis Arturo López Rivera, pediatra y bueno, pues un especialista en temas de salud, sobre todo en diabetes infantil. Recuerden que vamos a estar tratando este y otros temas. Sus preguntas son súper importantes para que podamos darnos una idea cuáles son los intereses y qué es lo que podrían ayudarles los doctores que vamos a tener para ustedes en la solución a estos problemas, porque recuerde que la mejor medicina no es la que ingerimos, sino la que prevenimos. Así es que ahí están. En la próxima vamos a tener cáncer de mama, mitos y realidades. ¿Usted qué opina? Mándenos sus preguntas y recuerde que este podcast de salud lo estamos haciendo para usted.